Hoy día el mensaje de la palabra de Dios tiene que ver con el pago que cuenta, lo que verdaderamente cuenta. Esta semana estaba leyendo un artículo llamado Transgénicos, una gran mentira. Está basado en un documental en el cual se filmaba a un joven que supuestamente era el dueño de una granja de producción ecológica en Argentina, y él estaba mostrando las maravillas y bondades del tomate transgénico. Y si hablamos del término transgénico, estamos hablando acerca de comida y productos que han sido genéticamente modificados. En otras palabras, tratando de ir un paso más allá de lo que Dios hizo y diseñó. Bueno, y él estaba hablando como si fuese un vendedor, como un marquetero. Y él estaba planteando los siguientes puntos. Él estaba diciendo que los transgénicos permiten mayores volúmenes de producción, por lo cual se podría erradicar el hambre mundial. También decía que los transgénicos pueden alimentar el ganado sin necesidad de pastos, y al final eso va a permitir producir más carne, leche, huevos a menor precio. Otra cosa que él estaba diciendo es que los transgénicos posibilitan mayor duración de los productos y que pueden agregarse características beneficiosas para la salud y que son más nutritivos. Y por último, él dijo, hace años que se usan y no hay problemas, por lo cual son completamente seguros. Buen vendedor, pero estaba soltando una mentira tras otra. ¿Y saben ustedes que hay mucho dinero detrás? Porque hay intereses privados, hay intereses personales, intereses egoístas. Muchas veces lo que es popular no necesariamente es lo correcto. Detrás de todo esto hay una compañía llamada Monsanto. Es una multinacional estadounidense, productora de agroquímicos y biotecnología aplicado a la agricultura. Ellos son líderes en la ingeniería genética de semillas, también producen herbicidas. En su largo historial de productos está ese insecticida DDT, ¿han escuchado del DDT? Y también el agente naranja que fue utilizado en la guerra con Vietnam, Estados Unidos con Vietnam. Y eso fue causante de la muerte de miles de personas. Obviamente también esto trajo la destrucción o daño de millones de hectáreas de selva y de cultivos. Esta compañía de Monsanto son los pioneros en la modificación genética de células vegetales. Ellos utilizan estos ensayos de campos de cultivo modificados genéticamente desde el año 1987. Ellos proponen un nuevo modelo de desarrollo agrícola, pero detrás de todo esto hay una ambición. Ellos quieren posicionarse en el mercado global, asegurándose sus propios derechos de mejora vegetal, y esto ha generado una serie de conflictos con agricultores que tienen su buena costumbre de conservar, guardar, reutilizar, compartir y desarrollar sus propias plantas y semillas. Monsanto está patentando semillas. Y eso se ha convertido en una amenaza a la biodiversidad y ha sido tomado como un acto de biopiratería. Esto también ha traído graves perjuicios a la salud, ha traído un negativo impacto ambiental con sus productos, y muchos de ellos han sido prohibidos en Europa y en otros países. El papel de esta compañía Monsanto, proponiendo estos cambios agrícolas y los productos biotecnológicos, ha traído mucha presión sobre diferentes agencias gubernamentales para que no haya ningún tipo de control de salubridad con respecto a lo que ellos están produciendo. Y eso y su impacto en la empresa química, en las industrias químicas, han hecho que Monsanto se convierta en una empresa muy controvertida y demasiado cuestionada. ¿Qué cosa hay detrás? Mucho dinero. ¿Qué hay detrás? Intereses personales. Ahora, todo este tipo de cosas que estoy mencionando son solamente síntomas adicionales de la decadencia moral del mundo en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles, tiempos bien complicados, y la cultura está cambiando rápidamente. Existe una brecha generacional que cada día es mucho más amplia que antes. Hay bastante diferencia, mucho más marcada que en las generaciones anteriores. Y detrás de todo esto, detrás de la forma de actuar de las personas, hay una forma de pensar. Y tenemos que entender de que nuestros hijos, nuestras familias se encuentran en una situación peligrosa. Con tanto tipo de creencias y cosas que se están siguiendo ahora, muchas cosas se dicen afuera y se abrazan como si fuesen verdaderas. Aunque sean populares, la verdad
es que son muy peligrosas. Y lo que está detrás de este sistema se conoce como el postmodernismo. El pensamiento postmoderno niega todo lo absoluto, niega la verdad, afirma cosas sin ser históricamente correctos. Ellos quieren tapar la luz del sol con un dedo, ellos quieren negar los hechos de la historia. ¿Saben qué? Estamos en la época de las redes sociales en las cuales tú puedes fabricarte una idea y tú puedes crear tu propio universo, un universo de ideas propias, ¿ok? Y tú puedes tratar de influenciar el pensamiento de los demás a través de una serie de declaraciones, y la gente que se traga todo, que no tiene mayor ejercicio de un examen para el tipo de asuntos, si es que tienen base o no, y la gente termina tragándose mentiras. Hay que tener mucho cuidado porque cuando una noticia sale así y comienza a correr, muchas veces la gente no se detiene para averiguar si en realidad tiene sustento, si tiene base o no. Acuérdense ustedes a esos chinitos que tenían su chifa y los acusaron de vender carne de perro. Y al final todo era una mentira, era algo que alguien se imaginó. Entonces, si nosotros nos dejamos influenciar por el pensamiento postmoderno, vamos a estar en una posición muy peligrosa. El pensamiento postmoderno es anti-Dios, podemos decir que es post-Dios, post-verdad, y va más allá de lo que se conoce como absoluto. Si nosotros sacamos a Dios del escenario humano, nuestra brújula moral se descalibra y termina funcionando como una ruleta y termina magnetizándose por nuestros deseos personales, nuestros deseos o intereses egoístas. Y esa no es una forma de dirigir la vida de un hombre. Tenemos que aprender que somos responsables de nuestras propias acciones y que hay una verdad a la cual tenemos que darle cuentas. Ahora, ¿por qué el mundo está actuando así? Porque detrás de eso hay una forma de pensar. Las acciones del hombre están precedidas por la filosofía que ha abrazado o por los valores que ha adoptado. Y esa serie o ese conjunto de pensamientos y cómo la gente ve este mundo se denomina cosmovisión. Por favor, repiten conmigo, cosmovisión. Ahora, Wikipedia da una gran definición acerca de lo que significa cosmovisión. Cosmovisión o visión del mundo es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho entorno. A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos, sean esas personas o sociedades, interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente y definen las nociones comunes que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia, hasta la religión, la moral o la filosofía. Así que, a fin de cuentas, se trata de la manera que una sociedad o persona percibe el mundo y lo interpreta. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma de ver o percibir el mundo que nos rodea. Todo depende de bajo qué información nos hemos alimentado. Pero aparte de los pensamientos que están cruzando nuestras mentes de día a día, existe algo conocido como la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es la forma de ver de este mundo bajo la perspectiva de Dios, sin negar los hechos de la historia. Cuando leemos la Biblia es históricamente correcta y muy precisa. Ha habido muchos arqueólogos que se levantaban negando la veracidad de las escrituras, pero en la Biblia se habla acerca de lugares y esas personas han ido, han excavado allí y han comprobado que lo que la Biblia decía era verdadero. Ellos luego han utilizado la Biblia como su mapa para ver dónde va a ser la siguiente excavación. Porque la palabra de Dios es históricamente correcta. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos da a nosotros marcos diferentes para que podamos desarrollar nuestra forma de ver, entender las cosas y actuar, por supuesto, correctamente dentro del mundo. Entonces, esto se conoce como cosmovisión bíblica. Y nosotros tenemos que entender la historia. La historia es evento más significado. Es la revelación de Dios la que le da significado a los eventos de la historia. Entonces, entendamos bien la historia. La historia consiste en eventos más la revelación de Dios. Si hay algo digno de ser registrado, entonces tiene que ser registrado. Y en la historia hay una serie de sucesos, eventos o acontecimientos significativos que marcaron o cambiaron justamente la vida del mundo, de la humanidad, y que han sido registrados. Están registrados en libros de historia, diferentes puntos de vista, pero algo más que es digno de ser registrado es la revelación de Dios. Y eso se conoce como las Escrituras. Lo que es digno de ser registrado se escribe.
Entonces, es la revelación de la palabra de Dios la que le da significado a los eventos de la historia. Tenemos que entender la historia a la luz de la palabra de Dios. Y nunca podremos entender la historia a menos que entendamos el plan de Dios. Dios tiene un plan. Nosotros no somos el resultado de un accidente. Ninguno de ustedes está acá por accidente. Hay una mente maestra detrás. Entonces, la cosmovisión bíblica presenta un cuadro objetivo de la historia de la humanidad. Ahora, la historia de la humanidad se puede dividir en 4 grandes eventos. No son populares, la gente no necesariamente los abraza como reales, pero son verdaderos. El primer evento es la creación. Y la Biblia da respuesta a una serie de preguntas. La primera pregunta que la Biblia responde es, ¿dónde empezó todo? O sea, ¿cuál es la razón del origen de todas las cosas? Y cuando la Biblia responde que nosotros venimos directamente por causa de un creador, entonces no solamente se responde ahí con respecto a nuestro origen, también se responde con respecto a nuestra esencia, la razón de nuestra existencia, es decir, tu identidad y tu propósito en la tierra. Tu procedencia y tu esencia son respondidas en la palabra de Dios. Ahora, la Biblia empieza, o sea, las primeras palabras registradas en la Escritura son una clara, concisa y directa demostración y que en la cual se refuta de inmediato la gran mayoría de las religiones y filosofías del mundo. Esto se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una tremenda declaración. Y ese primer versículo de la Biblia nos dice por lo menos 3 cosas. En primer lugar, se nos dice acá que el universo no es una materia eterna. La Biblia declara que tuvo un inicio. La Biblia también declara acá de que el universo no es una deidad ni un conjunto de deidades, sino que un ser completamente diferente, que es Dios, creó este universo. Y la tercera cosa que la Biblia señala acá es de que el Dios que creó el universo es único y Él es el Dios verdadero. Ahora, esta declaración, esa afirmación, la verdad que contiene tanta verdad que arroja o echa por tierra una serie de filosofías y religiones. Génesis 1:1 refuta 8 doctrinas o ideas falsas acerca del origen del universo y del hombre. Y el hecho de creer en una creación ya nos aleja y nos coloca en una posición completamente diferente de otras cosmovisiones y de otras religiones y filosofías que apuntan a un origen que tiene que ver con la pura o la mera casualidad. Ellos dicen que una serie de factores totalmente al azar formaron el universo tal como nosotros lo conocemos hoy. Y una gran parte de los científicos contemporáneos afirma que el universo siempre fue, es y seguirá siendo lo que siempre ha sido. Y esa creencia es conocida como el naturalismo. Y digo todo esto porque estas son las cosas que se están hablando y enseñando afuera, en las universidades, en los colegios, y nuestros hijos las escuchan. Y la Biblia derriba el naturalismo. Otra idea que es contraria a la cosmovisión bíblica es el panteísmo. Eso significa que todo es Dios, o sea, Dios es el universo es Dios. Y juntamente con el panteísmo viene el politeísmo, que significa varios dioses. Y el politeísmo atribuye cualidades divinas a objetos creados tales como el sol, como la luna, como las estrellas, como el mar. ¿Cuántos saben que los incas adoraban al sol? Los egipcios adoraban al sol Ra. ¿Cuántos saben que en Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, se adoraba a la luna? ¿Se acuerdan? Abraham, él adoraba al dios lunar Sin, así se llamaba. Entonces el politeísmo hace esto. Pero la declaración inicial de Génesis deriva una serie de mitos, declara abiertamente que el cielo y la tierra son productos de la creación y que el sol, la luna, las estrellas son luminarias, no son deidades, no son dioses. Pero la palabra de Dios también derriba el ateísmo, que es la declaración de que no hay Dios, la negación de Dios. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, o sea, no se toma el tiempo para discutir la existencia de Dios, sencillamente la señala. No solamente derriba el ateísmo, también el materialismo, que señala que todo es físico, que todo es natural, que todo es material, cuando en realidad hay un mundo espiritual que es mucho más real que el mundo material, porque lo que no se ve fue hecho, o que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, dice la Biblia. Y luego tenemos el dualismo, que han existido siempre, eternamente, 2 fuerzas, una buena y una mala, que son opuestas. Y luego también Génesis derriba la teoría de la evolución,
que hay muchos científicos que siguen creyendo eso, no se puede probar por laboratorio. Saben que todos esos eslabones perdidos siguen perdidos porque no existen. No han encontrado ningún esqueleto de un animal que estaba en proceso de evolución, porque no existen. ¿Okay? Y el hombre no es el descendiente de un Homo sapiens, tu abuelo no era un orangután ni un chimpancé. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también la Biblia derriba la ciencia cristiana, que dice que todo está en la mente. Sí, pues están cegados, están engañados. Sí, pues todo está en su mente. Bueno, el asunto acá es de que aparte de afirmar una serie de cosas, Génesis 1:1, aparte de negar una serie de cosas, afirma una serie de cosas concretas. Es decir, afirmar de que Dios no es el origen del universo, es decir, entonces, que si todo tuvo un origen al azar o por fuerzas desconocidas o fuerzas que no se pueden explicar, que actuaron de manera caprichosa y todo eso, entonces se puede concluir de que no existe racionalidad en este universo. Se puede concluir de que no hay un orden establecido, se puede concluir de que no hay leyes, de que no hay una mente maestra ni inteligente que estuvo detrás de todo. Ustedes pueden ver una obra de arte, pueden leer un poema, pueden ver un edificio y pueden pensar de inmediato, hay una mente inteligente que estuvo detrás de todo eso. ¿Alguna vez han visto un diccionario inglés-español, español-inglés? Que les agarramos, ¿cuánto? Una resma, un millar de hojas de papel bond A4, 80 gramos, ¿ok? Una botella de tinta, ¿ok? Un frasco de tinta. Agarramos un petardo de dinamita, ¡pah! Explotó. Y salió, ¡oh, maravilla! Un diccionario español-inglés, numerado, la tapa toda bien linda. Ok, sí, de eso nos quieren convencer. Ok, entonces, afirmar de que el universo no fue creado por Dios es negar que el universo tiene racionalidad, inteligibilidad y que es gobernado por leyes, porque realmente Dios es un creador y un legislador inteligente. Entonces, si la casualidad y el azar fueron el origen de nuestra existencia, entonces, ¿quién nos puede asegurar de que hay inteligencia o racionalidad en este universo? Si no hay nada racional ni verdadero en el universo, entonces tu vida no tiene sentido, pues. Y tú eres un animal no racional. Pero la verdad es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nos dio la capacidad de pensar, de sentir, gracias a Dios, de que hay parámetros para la racionalidad. Entonces, si uno niega la existencia de Dios y niega la creación, entonces deberíamos de negar la posibilidad de que exista la verdad o la posibilidad de conocerla. Pero gracias a Dios que la cosmovisión bíblica nos permite tener una base teórica clara para desarrollar la ciencia y descubrir las leyes y patrones ordenados, racionales de nuestro universo. ¿Sabían ustedes que muchas veces se ha tratado de enfrentar la ciencia con la Biblia? Yo sé que la Biblia habla de la falsamente llamada ciencia, es decir, algo que no tiene ninguna prueba científica, no tiene ninguna base científica, pero sin embargo la Biblia alienta la investigación, porque si tú estudias, si tú comienzas a ver la naturaleza maravillosa que Dios creó, vas a encontrar un patrón ordenado, vas a encontrar colores, vas a encontrar números. Ustedes han visto los periodos de incubación de los huevos de diferentes aves, están en base 7, ¿ok? Ustedes pueden ver la frecuencia de las diferentes notas musicales, están en base 11. Ustedes pueden encontrar que detrás de todo hay 3 metidos en la creación, el número 3, el número 7 está por todos lados. Entonces es bueno dedicarnos al examen y análisis del orden creado, porque este universo vino como el origen de un solo Dios creador. Las maravillas de la naturaleza no son divinidades que hay que temer o reverenciar, sino que son creaciones establecidas y regidas y sustentadas por leyes específicas que Dios dio. Entonces, la Biblia alienta el estudio y la investigación científica, tal como lo dijo Johannes Kepler. La meta principal de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional y la armonía que Dios impuso. Génesis 1:1 hace algo más, porque muchos en el mundo occidental adoraban a la luna y al sol, en el mundo antiguo, adoraban la luna y el sol como divinidades. Pero la Biblia claramente separa, distingue a Dios de su creación. Hay un creador y hay una creación. Está el creador y está la criatura. Y señala que Dios es santo, que Él es infinito,
que Él es perfecto y que Él es ilimitado y que Él no está sujeto a cambio. Pero la Biblia también añade dignidad al ser humano, diciendo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que es diferente que las otras criaturas de Dios. El hombre no pertenece a la misma clase o reino que el reino animal. El hombre no pertenece al mismo orden que otros seres que fueron creados por Dios. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y somos seres espirituales y tenemos la capacidad de conocer a Dios, de tener contacto con Dios, de tener comunión con Dios. Y podemos, como dice la Biblia, adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Como Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la Biblia responde acerca de tu origen. ¿Quién eres tú? O sea, ¿de dónde viniste? ¿De dónde vino este planeta? Y bueno, nosotros somos más que organismos evolucionados. Nosotros somos criaturas especiales, somos el reflejo de la gloria de Dios. Tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de amar, de decidir. Podemos tener comunión con Dios y todo eso. Y gracias a Dios, porque esa es la única respuesta que encaja frente a todas nuestras interrogantes en cuanto al origen de todas las cosas. Si nosotros partimos de lo que la Biblia señala acerca del origen de todo, todo va a calzar. Es como hace muchos años en la Edad Media y los astrónomos no podían conciliar las cosas, no les funcionaban porque asumían que la Tierra era el centro del universo o del sistema solar. Pero cuando comenzaron a asumir el hecho de que el Sol es el centro del sistema solar, todo encajó, todas sus mediciones, todos sus números, todo encajaba perfectamente. Entonces, tenemos que partir de la premisa correcta. Ahora, inmediatamente después de la creación tomó lugar un segundo evento o suceso. Y eso es lo que la cosmovisión bíblica enseña. Fue la caída. O sea, la cosmovisión bíblica no solamente nos enseña la realidad de la creación, donde Dios creó todas las cosas buenas y que Él las sustenta con la palabra de su poder, pero hay otra pregunta que la humanidad se ha hecho desde los inicios de la civilización y que ha respondido de diferentes formas. Es la pregunta de, bueno, ¿y qué está yendo mal en este mundo? O sea, ¿de dónde surgen todos los problemas? No solamente la Biblia responde la pregunta de dónde venimos, cuál es nuestro origen, pero también estábamos hablando acerca de la pregunta de, bueno, ¿por qué las cosas están yendo mal? Estábamos hablando acerca de algunos síntomas al inicio de esta enseñanza. Pero muchas culturas y civilizaciones, todas coinciden con que algo no anda bien en este mundo. Inclusive aquellos que señalan que el mal es una ilusión, implican que esta declaración de que algo no anda bien es real. Otros dicen que hay una fuerza buena y mala que son opuestas en el universo, que han existido eternamente, que un día se van a reconciliar y que va a cesar el conflicto. Pero frente a toda esa cosmovisión, aún están confirmando y que reconocen de que hay un conflicto. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica frente al mal? ¿Cuál es la visión bíblica? La respuesta bíblica frente al mal se resume en esa frase, la caída. Y Dios, que es bueno, y Él revela su gloria en la creación, Él señala que hubo un momento histórico en el cual un intruso, un impostor, un agente ajeno al orden divino establecido por Dios acá en la tierra, vino. Y eso se llama Satanás. El mal se introdujo en el mundo a través del permiso que fue el pecado del hombre. Y esto causó que el mundo en el cual vivimos esté en caos, esté en un terrible desorden y desarmonía. Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, que ese capítulo es el capítulo que señala al escenario original de la tentación. Y lo que se dice ahí provee a cada uno de nosotros un marco para interpretar la realidad que reconoce que algo no anda bien en ese mundo. Y es el apóstol Pablo que lo explica en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:12. Él dijo, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y miren la progresión, el pecado, la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. O sea, acá está hablando acerca de la universalidad del pecado. Dice, porque todos pecaron. Y una de las cosas que el hombre moderno ha tratado de negar es el concepto del pecado original. Es el hecho de que el hombre es responsable moralmente delante de Dios por causa de sus acciones. Muchos en la actualidad
rechazan esta noción del pecado original. El posmodernismo niega esta idea. O sea, negar al Creador, negar la santidad, negar el pecado original, negar una serie de valores y absolutos morales es realmente desenfocarse. Por eso muchos aún siguen diciendo que el mal es una ilusión y muchos niegan la caída del hombre, porque eso, afirmar de que hubo la caída, de que el hombre pecó, es tener que admitir que el hombre es responsable de sus acciones y que al mismo tiempo el Dios que creó el universo es bueno y Él no tiene la culpa de todo el caos reinante en nuestra sociedad. Y eso no les conviene. Otra vez crean un universo en el cual ellos, porque Dios creó el universo con palabras, y ellos en las redes sociales crean un universo virtual con sus propias palabras, sus propias ideas, y comienzan a influenciar el pensamiento del mundo a través de esas mentiras. Entonces, el pecado del hombre implica la responsabilidad moral de la humanidad y se provee entonces la base teórica sólida para la práctica de tribunales y de juicios. Y por ejemplo, ¿qué tal si un hombre por ahí viola a una mujer? Entonces, estas personas lo van a explicar de esta forma. Bueno, eso estaba determinado por sus hormonas o por el contexto social del cual él provino. Entonces, lo absolvemos, pues no es responsable por sus actos. Eso es, negar la existencia del mal no solamente es absurdo, también acarrea consigo un tremendo problema práctico. Es decir, si alguien viene y asesina a mi hijo, entonces vamos a recibir esto, a aceptar esta situación como algo inevitable en el universo. Entonces ya no habría sanciones. El mal se multiplicaría, la maldad se multiplicaría. Y eso traería la autodestrucción de la humanidad. Porque la forma en la cual pensamos siempre precede la forma en la cual actuamos. Y si observamos cómo la gente actúa, es que realmente han dejado de lado a Dios, lo han sacado fuera de la ecuación y ellos están cometiendo suicidio espiritual. Están entrando en bancarrota espiritual por causa de sus pensamientos torcidos, lo cual el apóstol Pablo describe con lujo de detalles en el capítulo 1 del libro de Romanos, donde él habla acerca de la decadencia moral del mundo. Entonces, acá hay un problema ético, hay un problema práctico. O sea, ¿cómo vamos a vivir bajo una cosmovisión que niega la existencia del mal? Eso lleva a la gente a caer en una serie de contradicciones e incoherencias. Pero la palabra de Dios provee la única base coherente, la única base teórica consistente que permite comprender la existencia de las acciones de maldad y juzgarlas como tales. La única explicación lógica y consistente de las Escrituras es que señala a la caída y sus efectos devastadores. Todo eso es universal, señala que ha sido universal. Entonces el pecado entró y los efectos en la naturaleza se han extendido. Esto ha tocado diferentes ámbitos que el hombre toca, es decir, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, la cultura, todo eso está parametrado, o sea, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y todo eso ha terminado torcido. La enfermedad entró en este mundo, la muerte entró en este mundo. El mal, que nunca fue parte de la creación original de Dios, ni que fue parte del hombre que Él creó, entró en un momento histórico llamado la caída. Entonces, el mundo está en pecado en todas sus funciones, deseos, pensamientos, intenciones, y se desviaron y torcieron del plan y propósito original. Entonces, el hombre y la mujer son moralmente responsables por sus actos malvados llamados pecados, y no son inevitabilidades cósmicas ni genéticas, como algunos lo llaman. Ahora, dentro de la historia, los eventos de la historia que la Biblia reconoce y la revelación da significado a los eventos de la historia, es la redención. No solamente la Biblia con su cosmovisión bíblica responde a la pregunta de dónde venimos o qué cosa anda mal en este mundo, sino que también te responde la pregunta, ¿y cuál es la solución frente a este caos en este planeta, en este mundo? Y la respuesta es la redención. Este es el tercer elemento de la cosmovisión bíblica. Es decir, la Biblia señala que la creación y la humanidad no están enredadas en un círculo sin fin de desesperación, sino que Dios ha propuesto una solución muy concreta, real al pecado y a sus consecuencias. Entonces, hay diferentes soluciones que el hombre ha planteado, pero ninguna ha sido efectiva.
Pero la Biblia frontalmente se opone a una visión de desesperación y de un mundo sin sentido o fatalmente condenado a hacer nada. Ahora, inmediatamente después de que el hombre tomó esa decisión deliberada de ir en contra de Dios y de pecar, las primeras palabras que salieron de la boca de Dios fueron las palabras que pronunciaron la solución a través de lo que conocemos como la redención. Es Génesis 3 en el versículo 15. Dice, y yo pondré enemistad o abierta hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu simiente o descendencia y su simiente. Él herirá fatalmente tu cabeza y tú solamente herirás su talón. Cuando la Biblia concibe el mal como un intruso, como un invasor, como un agente ajeno al orden divino establecido, y cuando señala que Jesucristo, la simiente de la mujer, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente Satanás, entonces la Biblia está planteando una respuesta concreta, indicando de que hay esperanza para la humanidad, de que este mundo no se va a poner de mal en peor, sino que hay una solución. Hay una solución al mal, hay una solución al pecado, hay una solución a la muerte. Ahora, si miramos esto bajo las leyes de la jurisprudencia universal, la Biblia dice que todos hemos pecado. El pecado es universal, el pecado original es real. Todos hemos pecado, el pecado pasó a toda la humanidad. Por lo tanto, somos moralmente responsables delante de Dios. Y existe una sentencia decisiva de condenación sobre toda la humanidad. Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. La paga del pecado sigue siendo la muerte. La muerte espiritual o separación de Dios, luego la muerte física, luego la muerte eterna, que es ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Pero gracias a Dios de que Dios no nos dejó en nuestras propias fuerzas. Él nos ha dado la solución, porque es un rescate, es una redención. Entonces, la única forma en la cual el hombre puede recibir respuesta a esta problemática es la siguiente. La Biblia habla acerca de Dios que justifica al malo, al impío, al injusto. Pero ¿cómo es esto? O sea, el Dios justo, el Dios santo, ¿cómo Dios puede declarar inocente al culpable sin pecar él mismo de ser injusto al hacerlo? La única forma era, ¿saben cuál era? Dios mismo pagando esa deuda de pecado con su propia muerte. Era la única forma en la cual tú y yo podíamos ser absueltos del pecado. Romanos, en capítulo 3, los versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o desvestidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando leemos esto que el apóstol Pablo escribió y nos encontramos con la palabra redención, la palabra redimir significa recuperar o recobrar a través del pago de un precio. Estamos hablando acá de un pago, pero ese pago es ese pago que cuenta. Y estamos hablando acá de un pago que está motivado por amor, no por intereses personales. O sea, Dios hizo algo para solucionar el caos producido por la caída. Y el hombre había sido afectado. El hombre que era imagen y semejanza de Dios fue completamente afectado. Ahora, Cristo, como agente enviado por Dios para salvar a la humanidad, Él vino para nuestro rescate, Él afirmó la dignidad del hombre y señaló la necesidad de rescatarlo de su terrible condición. Dios mismo creyó que tú y yo podíamos ser rehabilitados, convirtiéndonos en una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, el tercer elemento de la cosmovisión bíblica, que es la redención, nos dice que existe una respuesta, que hay esperanza para el problema del hombre. Porque la raíz de todo es el pecado. Y Cristo vino para hacernos a nosotros personas libres del pecado. Y la motivación de ese pago no fue un interés personal, fue amor por toda la humanidad. Jesús tuvo que morir, el inocente murió por los culpables, pero la Biblia dice que Él no quedó muerto, sino que Él resucitó. Un día como hoy, hace unos 2000 años, Jesús obtuvo la más grande victoria que jamás se ha podido experimentar en toda la historia de la humanidad o en la eternidad. Pero detrás de esto hubo un pago. Jesús pagó con su propia vida. Jesús murió, pero Jesús no quedó muerto. Jesús resucitó. Ahora, en Mateo 28, en los 15 primeros versículos,
se nos cuenta una historia. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, y vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Y mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y esa suma de dinero no fue para financiar la verdad, fue para financiar una tremenda mentira que le robaría a la humanidad justamente de la solución que la cosmovisión bíblica da con respecto al problema de la caída y del pecado del hombre. Ellos les encargaron diciendo: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Eso era inaceptable, impensable, inadmisible en la mente romana en aquellos días. Si a una guardia romana se les escapaba un preso, eran hombres muertos. Ellos lo sabían. Lean ustedes en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, juntamente con Silas, por predicar el evangelio, fueron azotados con varas, los metieron en la cárcel, los metieron en la parte más profunda, lo más oscuro de la cárcel, los pusieron ahí con los cepos y con todo ello comenzaron a alabar a Dios, y de repente hubo un terremoto y todos los grilletes, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y el carcelero, cuando vio que los presos estaban a punto de escapar, sacó su espada y estaba a punto de matarse. Él sabía que era hombre muerto. Eso era completamente inadmisible. No, que los discípulos vinieron de noche, se robaron el cuerpo. Es una farsa. Y hubo mucho dinero acá por intereses personales. Y estos intereses personales que encontramos acá son intereses que señalaban al egoísmo y a algo que tenía que ver con la mentira. Bueno, ellos dijeron: y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy se ha regado o divulgado entre los judíos. Hubo mucho dinero detrás de esta mentira. Ese pago no era el pago que contaba. Y el pensador inglés G.K. Chesterton, él señaló y dijo lo siguiente: los hombres todo el tiempo pueden estar ciegos con respecto a algo siempre y cuando sea lo suficientemente grande. Hubo una vez un niño pequeño que quedó huérfano y se fue a vivir con su abuela. Su abuela lo recibió. Un día, estando ella en la casa juntamente con su nieto, ella en el primer piso, el nieto estaba arriba, la casa comenzó a incendiarse. Ya el fuego empezó en el primer piso. Entonces la abuela, desesperada, corrió hacia la escalera y el fuego la alcanzó, comenzó a quemarse, murió. Entonces, en ese momento, el niño, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritar, comenzó a pedir ayuda. Y después de pedir ayuda, un hombre que estaba afuera en la calle pudo ver lo que estaba pasando. Y frente a todo esto,
ese hombre vio un tubo de metal, un tubo de desfogue que estaba ahí. Entonces comenzó a trepar por este tubo, llegó al segundo piso, ingresó por el balcón, sacó al niño, el niño se colgó con sus brazos alrededor del cuello de este hombre y el hombre comenzó a descender por ese tubo y finalmente lo entregó a las autoridades, el niño se salvó. Algunas semanas después hubo una audiencia para determinar la custodia del niño, a quién se le iba a entregar. Entonces hubo 3 hombres que llegaron ahí, un agricultor, un maestro y el ciudadano más rico de todo el pueblo. Estaban ahí y cada uno comenzó a dar las razones por las cuales podían ofrecer o darle al niño un nuevo hogar. Todo el tiempo que el primer, segundo y tercer hombre estaban hablando, el niño estaba mirando al piso. Estaba con los ojos pegados, no le despegaba los ojos del suelo. Hablaban y mientras el tercer hombre estaba hablando, ingresó un extraño por la puerta de ese recinto. Tenía las manos metidas en los bolsillos y lentamente comenzó a sacar las manos y mostró sus manos completamente deterioradas y dañadas. ¿Quién era ese hombre? Era el hombre que había salvado al niño. Cuando el niño lo vio, pegó un grito de alegría, salió corriendo, saltó y se abalanzó sobre él, abrazó su cuello y finalmente se sintió seguro en sus brazos. ¿Qué había pasado con ese hombre? Al subir por ese tubo de desfogue, era de hierro, que estaba caliente por las llamas, se quemó las manos al subir y al descender con el niño, se quemó las manos. Un par de manos estropeadas decidieron la custodia de ese niño. Y hay un par de manos que fueron dañadas, pero no solamente un par de manos, porque hay muchas voces que compiten por nuestra atención. Manos estropeadas por los clavos, pies estropeados por los clavos, toda la espalda, una sola llaga abierta por los azotes, la corona de espinas grandes, acá en la cabeza, todos los golpes que él sufrió en la cara, los puñetazos, heridas de contusión, heridas de laceración y lo peor de todo, heridas de incisión, porque en su costado se clavó una lanza. Y todo eso señala al tercer elemento de la cosmovisión, que es la redención. Hubo un pago, hubo un precio que se pagó para que tú y yo podamos tener vida eterna. O sea, pensemos en los sufrimientos extremos que Jesús tuvo que experimentar. Él no estaba fingiendo que estaba sufriendo, él no fingió que estaba muriendo, él verdaderamente murió. Y ese es el precio que cuenta, es el pago que cuenta, porque fue motivado por amor y fue el único suficiente para saldar nuestra deuda de pecado. La tumba está vacía, no hay por qué seguir con la vida vacía. Y lo último, la última fase de la historia presentada por la Biblia es la restauración. Primero, creación, luego caída. Lo tercero es la redención, pero lo cuarto es la restauración. El pago por el rescate asegura de que tu vida pueda ser restaurada y puede ser cambiada. O sea, Dios quiere que tú tengas un encuentro personal con Él a través de Jesucristo. Él te ama, Él te lo demostró, Él pagó el precio. Y así como ese niño que saltó a los brazos de su Salvador, de la misma forma, hoy día puedes saltar a sus brazos de amor. Tú puedes experimentar hoy día lo que significa nacer de nuevo, el ser hecho una nueva persona o criatura o creación en Cristo. Y si tú lo quieres hacer de todo corazón, cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo en voz alta. Dios del cielo, esta tarde reconozco que necesito de ti. Jesús, gracias por el pago que cuenta, por saldar mi deuda de pecado con el Padre. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Perdona mis pecados. Recibo hoy tu perdón, tu misericordia y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.